Dios te bendiga, quien te habla y te saluda tu hermano en Cristo, el pastor Oscar Castrejón. Estamos nuevamente aquí trayendo este mensaje o la continuación del mensaje para los predicadores. El primer mensaje que dimos fue acerca del llamado, de que no es lo mismo predicar o armar un mensaje porque tienes la capacidad o porque puedes hacerlo, a que Dios haya hecho un llamado en tu vida. El llamado es lo que va a permitir, el llamado de Dios, por supuesto, va a permitir que tú seas fiel al mensaje que Dios te dé para compartir al pueblo, a la gente. Recordemos que compartir el mensaje, la palabra de Dios, es darle alimento a las personas, pues Dios considera su palabra como alimento espiritual. Repito de nuevo con todo mi corazón que el objetivo de yo grabar estos mensajes no es creerme que soy el maestro de los predicadores. Siento que Dios ha hecho un llamado muy fuerte en mi vida y creo que el Señor me está impulsando a grabar estos mensajes para compartirlo. A alguien le va a servir. A mí me hubiera gustado que alguien me hubiera instruido en el principio de cómo prepararme para haber sido un buen predicador. Quizá me hubiera ahorrado muchos años de dolores de cabeza, de situaciones difíciles, inclusive fallas y errores que tuve catastróficos que me costaron mucho en mi vida personal y en mi ministerio. Ya tengo casi 18 años predicando el Evangelio, tengo más de 21 años de convertido y pues siento que Dios me ha hecho este llamado para predicar, y por eso hoy quiero compartir, aparte de un breve testimonio de cómo Dios trató conmigo, quiero compartir cómo reconocer que tienes un llamado para predicar la palabra de Dios. ¿Cómo puedes reconocer? ¿Cómo puedes saber que Dios te ha llamado a ti para ser predicador? Y hay que entender que ser predicador no significa que debes de ser pastor, no significa que debes de ser apóstol o debes ser un profeta o debes de ser un maestro, ¿no? Aunque definitivamente los ministerios siempre conllevan la predicación del evangelio, pero hay personas y hay casos en la Biblia que, por ejemplo, no fueron apóstoles, ni profetas, ni pastores, ni maestros y predicaron. Pues está el caso de Esteban, que era un diácono, era un ujier, y él predicó la palabra de Dios. Tenía el llamado a predicar. Recordemos también que el apóstol Pablo en sus cartas, si las lees casi en varias, él menciona sus llamados, el llamado que Dios le ha hecho a su vida, y con esto quiero también resaltar que a veces el Señor Jesús trata con personas de diferentes maneras y hay personas a las cuales Él les da varios ministerios o varios llamados. Por ejemplo, Pablo decía: he sido llamado desde el vientre, desde antes del vientre de mi madre, para ser apóstol, maestro y predicador a los gentiles. Fíjese, tres cosas: maestro, apóstol y predicador. Fíjese. Y en el libro de los Hechos también dice que antes de ser apóstol, cuando estaba en la iglesia de Antioquía, dice que Pablo era profeta, junto con Bernabé y con otros tres que mencionan allí, me parece, si no me falla la memoria, en el capítulo 17, no, perdón, capítulo 13 o 14 del libro de los Hechos. Muy bien, bueno, entonces Pablo tenía esos, claro, lo que Jesús le había hecho el llamado. Y esto es muy importante, pienso yo, y lo creo con todo mi corazón, que tú sepas que Jesús te ha llamado. ¿Por qué? Porque mira, si Jesús te ha llamado a predicar, tú tienes que enfocarte en eso. Esa va a ser tu misión en esta vida, ese va a ser tu propósito en esa vida, esa va a ser tu carrera. Ahora, no estoy diciendo que porque ya tengas el llamado de parte de Dios tienes que dejar tu vida botada. No cometas ese error,
porque hay personas que reconocen, oye, Dios me ha llamado a predicar o Dios me ha llamado a un ministerio, y entonces dejan su trabajo, dejan su escuela, sus estudios y piensan que ya, porque Dios les ha confirmado el llamado, ya tienen que dejar botado todo. Ese error lo cometí yo. Y quiero decirte, lo sufrí mucho porque nadie me instruyó, nadie me dijo cómo era la cosa. Y entonces tuve que sufrir algunas calamidades, algunas penurias. Así que mi consejo es, no dejes botado nada. Número uno, no lo votes, no votes tu trabajo, no votes tu escuela, sigue estudiando, el estudio es muy bueno, sigue trabajando. Llegará el momento en el cual el Señor mismo te va a impulsar a dejar de hacer cosas o a hacer cosas. Pero si tú conoces que ya Jesús te está llamando para predicar, lo más probable es que quiere Él que primero te prepares. Por eso Él nos dice el llamado con anticipación, o Él nos empieza a hablar con anticipación de que Él quiere que prediquemos su palabra. Vuelvo a aclarar, el hecho de que Dios te hable o te diga vas a predicar, o venga un profeta, una palabra profecía, o venga tu pastor diciéndote tú vas a predicar, eso no significa que ya lo vas a hacer hoy o mañana o la siguiente semana. No, puede ser que Dios te esté avisando con anticipación para que te vayas preparando. Y la preparación es muy importante porque si no, no vamos a ser efectivos en la predicación de la palabra de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, busca hombres idóneos para enseñar y para predicar, que usen bien la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios se puede usar mal, y si se usa mal puede ser un desastre, podemos afectar a personas. Y por otro lado, quiero decirles también que no hay predicador perfecto, ni lo habrá. El único predicador perfecto es Jesús, o fue Jesús. Ellos fueron los únicos, él fue el único predicador perfecto. Y todos los predicadores, por muy bien preparados que estén, por muy que amen a Dios, que traten de tener una sana y perfecta doctrina, siempre tendrán posturas las cuales quizás no compartiremos otros predicadores. Por ejemplo, yo escucho varios predicadores que me gusta mucho cómo predican, y sin embargo no comparto posturas que ellos tienen acerca de doctrinas, y eso no significa de que lo que ellos predican está mal. Ahora hay que diferenciar, y hay que saber diferenciar entre lo que es un predicador que tal vez tiene una postura en una doctrina diferente a la mía, que no afecta la pureza del evangelio, a un lobo rapaz, a una persona que está predicando herejías, a una persona que ya se desvió y lo que está haciendo es llevar al pueblo al libertinaje. Es un falso maestro, es un falso profeta. Eso es muy diferente. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Así pues, quiero empezar a decirles cuáles son estas características, o cómo puedes tú reconocer el llamado de Dios para predicar su palabra. Número uno, lo primerito que hay que entender acerca del llamado de Dios es que Jesucristo nos ha dado la gran comisión a todos. ¿Cuál es la gran comisión? La gran comisión está en Mateo 28 y en Marcos 16. Vean, vamos a leer primeramente Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y en Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Todo cristiano, toda persona que ha nacido de nuevo,
o toda persona que ha tenido un encuentro con Jesús está llamado a ser predicador de las buenas noticias del Evangelio. Esto significa que tú tienes que testificar. Tienes que testificar lo que Dios ha hecho contigo, lo que Jesús hizo contigo. Y no significa esto que tú estás siendo llamado a predicar la palabra de Dios delante de la congregación o delante del pueblo de Dios. Esto es diferente, hay que partirlo. Jesús nos ha dado la gran comisión a todos los cristianos, todos. Aunque tú nunca te vayas a parar en un púlpito o en una plataforma, o quizás nunca te pongas delante de una cámara a predicar, o nunca le prediques a un grupo de gente, pero Jesús te ha llamado a tú testificarle a otros, a tu vecino, a tu hermano, a tu mamá, a tu familia, etcétera, a cualquier persona que puedas hablarle las buenas noticias del Evangelio, lo que Él ha hecho contigo. Ese es un llamado para todos, es un llamado universal, ese es un llamado para todos, todos los cristianos, sean mujeres, sean apóstoles, sean evangelistas, sean maestros, sean pastores, sean los que limpian la iglesia, la hermana que prepara la comida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos estamos llamados a esta gran comisión que es predicar el Evangelio a toda criatura y en todas partes. Muy bien, eso hay que entenderlo. Y lo siguiente es, de lo que vamos a hablar, es un llamado a predicar, a enseñar la palabra de Dios, a ser un predicador, que tú vas a pararte frente a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de una iglesia local, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es universal y está en todo el mundo. Entonces el Señor puede llevar a los predicadores a donde Él quiera. Donde Él quiera ponerlos, ahí Él los va a poner, pero siempre va a ser delante de su iglesia, o puedes predicarle también a las personas que se van a salvar, ¿sí? Como evangelista. Entonces, para reconocer el llamado para predicar, y estoy hablando de predicar, no estoy hablando para ser evangelista o ser pastor o ser un apóstol, un profeta, no estoy hablando de eso. Estoy hablando el llamado a predicar la palabra, ¿sí? Porque no necesariamente, vuelvo a repetir, el predicador debe de ser un pastor o un maestro o un evangelista, no necesariamente. El predicador puede ser alguien que sirve en la iglesia, inclusive el líder de alabanza, el líder o el maestro de niños, cualquiera puede tener ese llamado a ser predicador. Más adelante quizás el Señor te va a ir llevando, como llevó, vamos a citar el caso de Pablo de nuevo, como lo llevó, él comenzó siendo predicador, después Bernabé lo llevó a Antioquía, ahí se convirtió en maestro, profeta, no sabemos exactamente qué era, lo más probable es que era maestro, y después de ahí el Señor lo ungió como apóstol. Amén. Entonces a veces es progresivo el llamado al ministerio que Dios está haciéndole a las personas. Entonces vamos a ver las características que debes de tener en cuenta para reconocer el llamado de Dios en tu vida. Número 1, Dios te va a hablar a ti personalmente. ¿Cómo? A través de sueños, a través de visiones, a través de una voz en el corazón, o a veces hasta a través de una voz audible. Dios va a tratar primeramente contigo. Dios te lo va a empezar a decir, a mostrar. De repente tal vez nunca vas a oír una voz, o tal vez nunca vas a escuchar ver una visión o escuchar la voz audible de Dios, pero estás leyendo la palabra de Dios y te impresiona, te llama la atención ver cómo predicaban esos profetas o los apóstoles, y eso a ti como que te llena, como que algo se mueve dentro de ti. Ahí Dios está tratando personalmente contigo de que Él tiene un plan con tu vida. Entonces hay que ver que sea Dios y no tus emociones. Y para eso Él te lo va a confirmar. Aquí vamos a la segunda característica. Dios lo va a confirmar. ¿Cómo? A través de los líderes de la iglesia. Hay que tener en cuenta, y esto yo lo tengo muy en cuenta también,
de que hay personas que no creen en la profecía, no creen en los profetas, no creen en los sueños, en las visiones, pero eh, si hay personas que han sido llamadas a predicar y no creen en ese tipo de cosas, entonces, hermano, tienes que dejarte guiar por tus pastores, por tus líderes, donde estás. Si tus líderes y tus pastores empiezan a impulsarte, a decirte, oye, tú deberías ir a un instituto, tú deberías de prepararte, tú deberías hacer algo más porque se ve que Dios tiene un llamado para ti. Entonces Él te lo va a confirmar a través de los líderes. Por otro lado, hay personas que sí creen en los sueños, en las profecías, en los profetas, y yo por supuesto creo en eso, porque la Biblia lo dice, no porque tengo una denominación tal o cual. La Biblia afirma que Jesucristo no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y Él ha mandado el don de profecía. Si no hubiera quitado el capítulo 12 de 1 Corintios, el capítulo 13 y el 14, aparte de tantos otros capítulos donde enseña que la iglesia y los miembros de la iglesia iban a tener dones y ministerios. Muy bien, entonces Él te lo puede también confirmar a través de profecía. Puede venir una persona con el don de profecía y decirte, tú vas a predicar, o el Señor dice que te prepares porque vas a predicar, o tus mismos pastores o tus mismos líderes, o a veces estás viendo un mensaje en el internet, en el YouTube, y alguien da esa profecía, y entonces esa profecía sientes que es para ti. El Espíritu Santo te lo confirma. Número 3, debes de tener hambre por leer y estudiar la palabra de Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Y quiero que pongas mucha atención. Porque el predicador, ¿qué va a predicar? Sueños, visiones, sentires del corazón. No, eso es paja, hermanos. Eso es, cuando digo paja, me estoy apoyando en el pasaje de Jeremías, cuando Dios le dice a Jeremías, muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores están diciendo, soñé, soñé, Dios me dijo en mi corazón, y Dios le dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Sí? Diciéndole a Jeremías o mostrándonos que la paja es ese tipo de sueños, ese tipo de sentires en el corazón, ese tipo de situaciones que a veces la gente se imagina, o yo creo, yo pienso, yo siento que así fue. Eso es pura paja, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el trigo, el grano, lo que sustenta realmente es la Biblia, la palabra de Dios. Y quiero seguir por este camino, porque en la antigüedad, quizás todavía se hace esto en algunos pueblos o aldeas, para limpiar el trigo, lo que hacían era lo ponían en una manta, y entonces con la mano lo aventaban el trigo y dejaban que el viento se llevara la pajita del trigo, y cuando el viento se llevaba la pajita del trigo, el grano limpio caía en la manta y ya quedaba limpio el trigo. Entonces Dios dice en su palabra que es más importante las escrituras, la Biblia. Pedro también lo dice, nosotros vimos en visión, oímos la voz, escuchamos en el monte de la transfiguración la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, pero tenemos más segura la palabra profética. Y cuando habla de la palabra profética, no está hablando de la palabra del don de profecía, está hablando de la Biblia. Eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pedro cuando dice tenemos por más segura la palabra profética. Por eso el predicador, el que tiene el llamado, va a tener un hambre insaciable de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú vas a darle al pueblo, palabra de Dios. No cosas que te imaginaste, sueños o sentires del corazón, no, o no cosas de otro predicador. Lastimosamente hay predicadores que escuchan a otros predicadores y les copian el mensaje. Yo sé que lo hacen, yo he sido testigo de eso, y luego salen diciendo
que ellos recibieron ese mensaje de Dios cuando realmente no lo recibieron, lo escucharon de otra persona, se lo grabaron o se lo memorizaron y después lo están compartiendo. Hay otras personas, y esto también yo lo he oído, yo lo he sabido de diferentes pastores, evangelistas y aún maestros de la Biblia, que lastimosamente ni siquiera han leído la Biblia completa. No la han leído. No saben, mire, ay, qué tristeza me dio una vez escuchar a alguien que me dijo que no sabía que existía el libro de Lamentaciones. ¿Sí? Y ya era pastor. Y no sabía que había un libro que llamaba Libro de Lamentaciones. Entonces, hermano, si tú tienes un llamado a ser predicador del Evangelio, de la palabra de Dios, tú tienes que tener hambre por esa palabra. Si no tienes hambre por la Biblia, si no te gusta leer la Biblia, entonces examínate a ver si de veras tienes ese llamado o no. Número 4, Dios te va a impulsar a predicar y Él te va a ir capacitándote. Él te va a ir dándote experiencia. El predicador no nace siendo predicador. No creas que todos esos predicadores que ves en las redes sociales, de la noche a la mañana ya fueron predicadores, ya empezaron a predicar así. No, Señor. Esto es como todo. Tú empiezas poco a poco. Tú vas empezando poco a poco. Y el Señor a veces te va a poner a predicar, quizás con los niños, quizás con los jóvenes, en una célula o en un grupo familiar, como le llames, o con tu familia. El Señor te va a ir preparando, capacitando. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando uno comienza a predicar, uno no lo hace del todo bien. Más sin embargo, cuando tú estás metido con Dios, y ese es otro punto que vamos a tocar más adelante, entonces, aunque tú no estás bien preparado, tú puedes edificar a las personas que te escuchan, ¿sí? Pero para tú llegar a ser un buen predicador, tienes que tener experiencia y tienes que tener preparación y capacitación de parte de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues haciéndolo, practicándolo, como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Número 5, la iglesia lo va a confirmar. Y no estoy hablando de la iglesia local. Nuevamente, estoy hablando de la iglesia en sí, que es la gente que tiene el Espíritu Santo. La gente que tiene el Espíritu Santo. Cuando formaron el canon del Nuevo Testamento, una de las cosas, una de las señales o de las confirmaciones que usaron para añadir cada uno de los libros del Nuevo Testamento era que la iglesia tenía que confirmar que ese libro era inspirado por Dios. ¿Cómo lo hacían? Pues estaban regadas las copias por todo Europa y Asia, y entonces iban los que estaban juntando el canon y les preguntaban a las iglesias locales, oye, ¿tú qué crees de este libro que escribió Juan, el libro del Apocalipsis? ¿Lo usan ustedes? ¿Creen que es inspirado por Dios? Y entonces la iglesia decía, sí, para nosotros sí es. Iban a otra iglesia allá por Asia y así iban. Entonces la misma iglesia daba testimonio de que las copias que estaban circulando estaban eran inspiradas por Dios y ellos las usaban en sus servicios regulares. Asimismo, cuando tú eres un predicador, cuando tú tienes un llamado a un ministerio, la misma iglesia lo va a confirmar. ¿Cómo? Pues la gente te lo va a decir, oye, cuando predicaste se sintió bonito, se sintió el respaldo de Dios, me edificaste, Dios habló a través de mí, etcétera, etcétera. Y recuerda que deben de ser hermanos maduros y que tienen al Espíritu Santo. Cuídate de los aduladores. 6. Respaldo de Dios. Dios te va a respaldar cuando prediques por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo? Acuérdense, Jesús nos dijo que el Espíritu Santo nos iba a decir qué
nos iba a poner qué decir en los momentos adecuados. Él nos iba a recordar todas las cosas. Entonces el predicador, eh, por, hay predicadores que son preparados, que saben armar bosquejos, que saben armar sermones, y por más sermón bueno que tengas, si es un predicador que deja que el Espíritu Santo lo guíe, van a haber cosas que va a decir que no vienen del sermón, pero que son inspiradas por el Espíritu Santo, o va a ser impulsado por el Espíritu Santo para que diga esas palabras, y esas palabras van a ser de edificación para los que están escuchándote. Entonces ese es el respaldo de Dios. El respaldo de Dios es que Él va a estar contigo. El Espíritu Santo te va a traer a la mente en un momento determinado que tú estás predicando ciertos pasajes de la Biblia o ciertas cosas que tú vas a decir y que van a ser de edificación para las personas. Número 7, el fuego dentro de tus huesos. Así le puse este punto porque es algo que le pasó al profeta Jeremías, y esa anécdota que él tuvo ilustra muy bien lo que nos pasa a los predicadores. Cuando Jeremías le tocó predicar, a él le tocó predicar en un momento sumamente difícil en la historia. Era el momento en el cual Dios estaba entregando el reino de Judá a la destrucción, al juicio y al castigo. ¿Por qué? Porque los judíos se habían corrompido totalmente, habían asesinatos a inocentes, había esclavitud, había idolatría, había cultos paganos, sacrificaban a los niños, a los dioses, hacían cosas muy malas, y ya Dios había hablado mucho a través de los profetas y les había dicho que se arrepintieran. Ellos no quisieron no escuchar, y a Jeremías le tocó predicar: viene el rey de Babilonia a destruir no solamente la ciudad, va a destruir el templo, va a destruir esto, va a destruir, hermanos. Y para en ese entonces hablarle a un judío que se iba a destruir el templo, eso era, hermano, escandaloso. Y por eso, si tú lees el libro de Jeremías, vas a ver que a él lo perseguían mucho, lo encerraban, lo metieron preso, estuvo preso mucho tiempo de su ministerio, y lo quisieron matar, lo aventaron a una cisterna y ahí lo dejaron varios días, no le daban de comer. O sea que Jeremías, cuando predicaba, le tocaba predicar palabras difíciles en su tiempo. Esto hizo que un día él dijera: ¿sabes qué? Ya no voy a predicar, Señor, ya no quiero predicar, porque siempre que predico, siempre que profetizo, que hablo tu palabra, digo calamidad o viene juicio, esto, aquello, ya no quiero más. Y dice que él se resistió a predicar. Y entonces después escribe ese famoso pasaje que dice: me sedujiste, Jehová, fuiste más fuerte que mí. Y dice: había un fuego dentro de mis huesos y no pude parar. Y por eso siguió predicando. Y déjame le digo algo: cuando tú tienes el llamado a ser predicador, van a haber veces que vas a pasar momentos difíciles. Van a haber veces que vas a predicar y la gente, hermano, no va a responder. O vas a predicar una palabra difícil que a las personas les moleste, a las personas no les guste. ¿Por qué? Porque les está redarguyendo el pecado. Y en esos momentos es como que viene un ataque espiritual a la vida del predicador, y el predicador dice: no, yo no voy a hacer esto, no, yo no nací para esto, no, esto está muy difícil, no, yo no lo voy a hacer. Pero entonces, después, el Señor te pone un fuego, como una pasión dentro de ti, de que debes de seguir predicando. Esto es, hermano, solo lo experimentamos los predicadores. Yo lo he experimentado muchas veces en mi vida, y créeme, es algo que Dios pone en el predicador cuando tiene el llamado. Por último, hambre de Dios permanente. Y con este punto voy a dar un breve testimonio de cómo Dios me llamó a mí a ser predicador, pero también es un punto que lo voy a dejar semi pendiente para ir al siguiente mensaje que voy a compartir después, que es cómo oír la voz de Dios para predicar el mensaje de una manera fiel. Si tú no tienes hambre de Dios, por buscar a Dios, por estar en su presencia,
hasta que oigas la voz de Dios, hasta que algo suceda en ti, hasta que algo pase, entonces debes examinarte, porque a lo mejor tú no tienes un llamado para ser predicador. El predicador tiene que estar pegado a la presencia de Dios, tiene que pasar tiempo orando, buscando a Dios. Y no estoy hablando de leer palabra, leer la Biblia esa parte, escudriñar las escrituras es esa parte, estudiar las escrituras esa parte. Estoy hablando de estar en el lugar secreto. Eso es lo que voy a hablar en el siguiente mensaje, porque en el lugar secreto, en el lugar de oración, de intimidad, de búsqueda, de adoración a Dios, es donde Dios te va a comunicar el mensaje que Él quiere que le des al pueblo. Y con esto, rápidamente, ya para terminar, les comparto cómo Dios trató conmigo para que yo me diera cuenta que me estaba llamando al ministerio de predicador. Ahora soy pastor, sin embargo yo comencé siendo predicador. Primero, cuando me entregué a Jesús, yo tuve mucha hambre de leer la palabra, mucha hambre. Yo pasaba horas leyendo la Biblia, no la entendía a veces me dormía, a veces cabeceaba, pero cuando yo iba a orar, y esto estoy hablando hace más de 21 años, a veces cuando estaba orando intensamente, venía una voz dentro de mi corazón que me decía, lee la Biblia aunque no la entiendas, porque yo la voy a poner en tu boca y tú la vas a hablar a muchas personas. Eso es lo que yo escuchaba, una voz interior. No voy a decir que era una voz audible, era una voz como un pensamiento. ¿Sí? Yo no lo entendía, yo era nuevo, yo tenía, ¿qué? 3 meses de convertido, 4 tal vez, pero Dios estaba hablándome. Así que yo decidí obedecer, sí, la voz de Dios, y creo que era la voz de Dios porque se confirmó, ya soy predicador, y también creo que en el diablo no te va a decir, lee la Biblia, el diablo no te va a decir que ayunes, que ores, que te congregues, ¿verdad? Entonces, hermanos, empecé a escuchar la voz de Dios. Dios me habló a mí personalmente a través de esa voz interior. Pero no solo eso, empecé a tener sueños en los cuales veía que predicaba y le predicaba a la gente. Y después, un sueño que nunca se me va a olvidar, que fue muy significativo y que es muy significativo todavía, y que eso me ha ayudado siempre en los momentos difíciles de mi ministerio a seguir adelante. Tuve un sueño donde Jesús estaba atrás de mí, había una puerta abierta enfrente de mí y Jesús me tomaba de la espalda y como que me empujaba suavemente y me decía, ve, predica, enséñale a la gente quién soy yo. Ese fue un sueño que tuve con Jesús. Ahora, les aclaro, yo no me dejo llevar solo por sueños o por visiones. Yo creo que los sueños y las visiones son confirmaciones que Dios le da a las personas y no necesariamente debes de tener sueños y visiones para recibir la confirmación de que Dios te ha llamado a predicar. Sin embargo, después llegaron profetas, hombres de Dios, mujeres de Dios con don de profecía. Recuerdo a uno de ellos, yo todavía no había predicado, nunca había hablado la palabra de Dios, más que testificado persona a persona el evangelio, pero nunca había predicado. Y llegó un predicador a la iglesia y se acercó a mí en la administración y me dijo, así te dice el Señor, vas a predicar, te he llamado a ser predicador, prepárate. Y entonces, pues yo oí eso, no entendí. Más sin embargo, después cuando acabó el culto, ese mismo predicador se me acercó y me dijo, empieza a leer los evangelios, llénate de los evangelios, llénate de la palabra de Dios porque vas a predicar. Y yo obedecí. Así que empecé a leer con más ganas la palabra de Dios. Entonces ahí fue que yo empecé a tomar en serio la palabra de Dios que me estaba llamando al ministerio. Sin embargo, nunca tuve tampoco alguien que me guiara y cometí muchos errores. No me instruí, no me preparé
en el aspecto de cómo saber estudiar correctamente la Biblia. Y esto es una recomendación que le quiero hacer a los que vean este video, a los que escuchen esta enseñanza, que si Dios te ha dado un llamado a predicar el Evangelio, trata de recibir instrucción de personas o de predicadores o de maestros que ya tienen experiencia. Si no puedes ir a un instituto bíblico, no puedes ir a un colegio o una universidad bíblica, ve con pastores que tienen o maestros de escuela dominical que tienen experiencia y que son personas serias y probadas por Dios para que te puedan instruir, para que te puedan enseñar y dar consejos, porque los consejos, hermanos, son muy necesarios con respecto a las doctrinas que a veces vamos a estar enseñando. Mire, en este punto quiero decir esto: Pablo, con todo y que era apóstol y predicador, él no se confió de lo que estaba enseñando. Ustedes lean Gálatas y dice que después de 14 años de estar predicando, él fue con los apóstoles, con Juan, con Pedro y con Jacobo, y dice, les expuse el evangelio que estaba predicando entre los gentiles. O sea, Pablo fue con ellos y les dijo, a ver, apóstoles, quiero que ustedes me prueben si lo que estoy predicando está correcto. Ustedes anduvieron con Jesús y quiero que me digan si estoy bien o estoy mal, corríjanme. Y entonces dice que cuando oyeron a predicar la enseñanza del evangelio que estaba dando Pablo, le dijeron, ¿estás bien? Estás bien, lo que estás enseñando está muy bien, sigue adelante, solamente acuérdate de los pobres. Y le dice que le dieron la mano en señal de que su ministerio y lo que él estaba enseñando era correcto. Asimismo, el predicador debe de ser guiado, debe de ser probado, debe ser dirigido por personas que ya son maduras en la fe, que son predicadores con experiencia. Esto, hermano mío, es muy importante, de que busques un pastor o tu propio pastor y tú le expongas lo que crees doctrinalmente o que él te dirija. Ahora, si tú puedes estar en un instituto bíblico, mucho mejor. Si te puedes ir a un colegio bíblico, mejor. Si te puedes ir a la universidad bíblica, es mejor. Ahora, en este punto también quiero aclarar que esto no es una carrera. O sea, no es que, oye, voy a estudiar, me voy a meter a un instituto, me voy a meter a una universidad, a un colegio para graduarme y yo ser predicador. Acuérdate, el llamado lo hace Dios. No porque estudies ya vas a tener el llamado. Ahora, si tienes el llamado, es muy aconsejable que te prepares. ¿Por qué lo digo? Porque Pedro, en su carta, nos dice, está hablando del apóstol Pablo, y dice, el apóstol Pablo ha recibido una sabiduría muy grande y dice de parte de Dios, y a veces dice cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos y los inconstantes la tuercen para su propia perdición. Así dice el apóstol Pedro, hablando de las cosas que escribe Pablo, que por cierto hay cosas que escribe Pablo que son doctrinalmente difíciles de interpretar. Y entonces Pedro dice, los indoctos y los inconstantes las tuercen. ¿Qué significa la palabra indocto? La palabra indocto significa alguien que nunca ha estudiado. Y yo sé que hay personas que dicen, no, los apóstoles no estudiaron. Eso es una mentira. Tuvieron al mejor maestro que jamás hubieran podido tener, teólogo, profeta, apóstol, maestro, lo que tú quieras. Estuvieron con Jesús 3 años, hermano. ¿Qué mejor maestro que ese, dígame usted? ¿Sí? Entonces ellos sí estudiaron. Ellos sí estudiaron. No salga con eso de que no estudiaron. La Biblia dice que los fariseos decían, estos son hombres sin letras, son hombres del vulgo, pero ellos se estaban refiriendo a que no estuvieron en una escuela fariseica o de las escuelas religiosas que habían en la época de ellos. Por ejemplo, Pablo sí estudió, dice, él mismo lo dice, bajo los pies de Gamaliel, que era un maestro muy respetable y muy importante en los tiempos de Pablo.
pero los apóstoles no tuvieron esas escuelas rabínicas. Ellos estudiaron con el mejor maestro de todo el universo y ese maestro fue Jesucristo. Y no solamente eso, después se prepararon, porque si tú ves, por ejemplo, hermano, en esa época los pescadores, eh, bueno, en el caso de Pedro, que era pescador, ellos no iban a la escuela. Aprendían a escribir un poco en la casa o en la sinagoga. Pero cuando tú ves las cartas que escribió Pedro, tú ves que él sabía escribir. Eso significa que él se preparó. Entonces, no porque digas, no, a mí el Espíritu Santo me dirige, a mí el Espíritu Santo me revela la Biblia. Ten mucho cuidado porque Pedro, el Espíritu Santo lo inspiró y dijo, los que no estudian, los indoctos y los inconstantes, tuercen la palabra de Dios. Es importante prepararte. Y yo les testifico, antes de estudiar, de que alguien me enseñara cómo interpretar la Biblia correctamente, yo cometí muchos errores de interpretación, ¿sí? Y por eso, hermanos míos, uno corre riesgo de desviarse o de apostatar de la fe. Tenga mucho cuidado con eso. Por eso siempre usted debe de tener a alguien que lo dirija, que lo instruya, ¿sí? Vuelvo a repetir, si no puedes ir a una universidad, a un instituto, a un colegio, ve con pastores, con predicadores que son gente de Dios y deja que te instruyan. Amén. Entonces ese es mi testimonio. Dios me ha permitido predicar ya por más de 18 años su santo evangelio en iglesias, en medios de comunicación, en la calle, bajo carpa, etcétera, etcétera. Y hermano, no quiero decir que yo soy un excelente predicador, no lo soy, pero temo al Señor y amo a Dios y quiero comunicar el mensaje de Dios de una manera correcta. Y déjame te digo por último para cerrar, que cuando tú eres fiel a Dios y comienzas a predicar el mensaje de Dios de una forma correcta, lo que va a venir a tu vida son dos cosas bien buenas, aparte de otras bendiciones, pero estas cosas son las que yo he experimentado mucho en mi vida. Gozo y paz. El gozo de Dios cuando predicas, hermano, te inunda, te llena. Y después, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que solamente Dios da. Ahí está, te dejo con esto. Espero que estos puntos hayan sido de bendición para tu vida. Nos vemos en el siguiente segmento. Bendiciones.